Para la unidad 6 tenemos la primera parte que es el tema de ópticas y la segunda parte que es el tema de ondas. Para el tema de óptica empezamos con el primer ejercicio, que es para nivel básico, y dice: en el fondo de un río hay una piedra a 1,2 metros de profundidad. Calcula la profundidad aparente y haz una construcción gráfica que explique dónde se forma la imagen. Bueno, acá tenemos representada gráficamente la situación. Tenemos en la parte de arriba un medio que es el aire y en la parte de abajo tenemos el otro medio que es el agua, que es la parte de abajo del río donde se encuentra la piedra. Acá tenemos la piedra que se encuentra a una profundidad de 1,2 metros, la cual vamos a llamar X. Lo que ocurre acá es que cuando tenemos dos medios que están a distintas densidades, porque el aire tiene una densidad y el agua tiene otra densidad, ¿sí? El aire es menos denso que el agua, ¿sí? También tenemos acá índice de refracción del aire, que lo llamamos N2, y el índice de refracción del agua, que lo llamamos N1, y cuyos valores nos dan como datos aquí arriba. El índice de refracción para el aire es de 1 y para el agua es de 1,33, ¿sí? Bueno, entonces lo que ocurre acá es que cuando tenemos, ponemos el observador acá en el aire, el objeto, ¿sí? Va a salir un rayo del objeto y va a incidir en esta superficie, que es la superficie del río, que está separando estos dos medios, el medio aire y el medio agua. El rayo va a incidir en esta superficie con un ángulo θ2, que lo señalamos aquí. Va a incidir con este ángulo, y cuando pasa de un medio que es más denso a un medio menos denso, como en este caso pasa del agua al aire, el rayo va a salir con un ángulo, un poco más alejado de la normal. Acá tenemos la línea normal, ¿sí? Bueno, entonces va a salir con un ángulo θ1 que va a estar más alejado de la normal y va a llegar al observador con ese ángulo. Y el observador lo que va a ver va a ser a lo largo de esa línea, de ese rayo que llega a su ojo, ¿sí? Entonces por eso acá hacemos la prolongación en líneas de puntos, ¿sí? Y sería a esta altura, a esta profundidad, sería la que ve el observador. Es decir, el observador no va a ver que la piedra está a una profundidad de 1,2 metros, sino que va a ver que está más cerca, ¿sí? Eso es lo que ocurre cuando un observador que está en el medio menos denso observa un objeto que está en un medio más denso. Entonces lo va a ver a una profundidad aparente, que es esto lo que queremos calcular y lo llamamos X'. Entonces, como consideramos que la superficie del río es una superficie refractora plana, lo que explicamos anteriormente es el fenómeno de refracción, ¿sí? Que el rayo sale con cierto ángulo y al pasar al otro medio este ángulo cambia, ¿sí? Como en este caso pasaba de un medio más denso a un medio menos denso, el ángulo era más grande al salir, es decir, se alejaba de la normal. Vamos a tener esta fórmula, que es, dice, tenemos acá N2 dividido X', es decir, el índice de refracción del medio 2 dividido la altura aparente, que es la que queremos calcular, menos el índice de refracción del medio 1 dividido X, que es la altura, la profundidad a la que realmente está el objeto, igual a 0. Bien, ahora lo que hacemos es un pasaje de términos, el que estaba restando de este lado pasa sumando al otro miembro y nos queda esta expresión. Ahora lo que hacemos es pasar este X' que está dividiendo a N2 lo pasamos multiplicando a N1 y este X' que está dividiendo a N1 lo pasamos multiplicando a N2. Y nos queda esta expresión que tenemos aquí abajo. Ahora, como queremos conocer X', vamos a despejar X'. Y para eso vamos a pasar dividiendo N1 que está multiplicando a X', lo pasamos dividiendo al otro miembro y nos queda finalmente esta expresión.
Y ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar los valores. Tenemos que el índice de refracción del medio 2, que era el aire, es 1, y el índice de refracción del medio 1, que era el agua, es 1,33. Y lo multiplicamos por x, que es la profundidad a la que se encuentra la piedra, 1,2, resolvemos y nos da que x' es igual a 0,9 metros, es decir, que el observador no va a ver la piedra a 1,2 metros de profundidad, sino que la va a ver un poco más cerca de él y la verá a 0,9 metros. En el siguiente ejercicio tenemos, dice, en los espejos convexos todas las imágenes son virtuales, derechas y de menor tamaño que el objeto. Haz un dibujo que lo ilustre. Bueno, para este ejercicio, primero que nada vamos a explicar qué es lo que se entiende por objeto, qué es lo que se entiende por espejo y qué se entiende por imagen, ¿sí? El objeto, que lo señalamos de esta forma, lo indicamos de esta forma para este gráfico, viene a ser la fuente de la cual proceden los rayos luminosos, ya sea por luz propia o por luz reflejada, ¿sí? Cada punto de este objeto se va a considerar como una fuente puntual de rayos divergentes, es decir, que los rayos salen del objeto, ¿sí? Y luego tenemos la imagen, que la señalamos de esta forma, ya vamos a explicar por qué este gráfico, pero la imagen la señalamos también de esta forma y se la considera como la figura que se forma a partir del conjunto de puntos donde convergen los rayos que provienen de las fuentes puntuales del objeto, ¿sí? Tras su interacción con el sistema óptico, es decir, los rayos que salen de acá tienen una interacción con este espejo y bueno, después convergen todos estos rayos en un punto y ahí se forma la imagen. Y bueno, esta imagen puede ser real o puede ser virtual, dependiendo si se forma con la intersección de los rayos convergentes en un punto o si se forma con la prolongación de esos rayos, ¿sí? Si se forma con la prolongación de esos rayos, como en este caso que se ve, las prolongaciones se las representa con estas líneas de punto, se trata de una imagen virtual. Pero si se formara con la intersección de estos rayos directamente, sería una imagen real. Y bueno, el espejo, que en este caso como es un espejo convexo, se lo representa de esta forma. Es una superficie en la que inciden rayos luminosos y estos se reflejan siguiendo las leyes de la reflexión. Bien, y aquí tendremos entonces en esta representación gráfica lo que es esta O, que es el centro óptico, que viene a ser la intersección entre el eje óptico, este es nuestro eje óptico, y esta es la representación del espejo convexo, ¿sí? La intersección viene a ser el punto O, que es el centro óptico, y luego tenemos esta F, que representa este punto, que es el foco principal, es donde se cruzan los rayos paralelos, y luego tenemos esta C, que es el centro, este punto es el centro de curvatura, ¿sí? El centro de la esfera que se formaría con este espejo si lo hiciéramos como una esfera, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a explicar cómo es que se realiza este gráfico, esta representación gráfica. Bien, entonces tenemos acá el objeto y la imagen, ¿sí? Iniciamos del objeto. Lo primero que se hace es trazar rayos, ¿sí? El primer rayo que trazamos va desde el objeto hacia el espejo en forma paralela al eje óptico. Y este rayo, lo que pasa ahora es que se refleja, ¿sí? Al chocar con el espejo se refleja. En esta dirección tenemos esta línea que pasa por el foco. Este es el foco. Trazamos una línea para indicar que este rayo, cuando se refleje, se va a reflejar en esa dirección, ¿sí? Y luego tendremos que otro rayo sale y pasa
y va hacia el centro óptico. Y este rayo se va a reflejar formando un ángulo con el eje óptico que sea igual a este. O sea, acá se forma un ángulo en esta parte. Entonces al reflejarse el eje, al reflejarse el rayo se va a reflejar con el mismo ángulo de este lado. Es decir, el ángulo de acá es el mismo que se forma acá. Se refleja y ahora lo que hacemos es trazar una prolongación del ángulo del rayo reflejado. Trazamos la prolongación y vemos que acá se forma una intersección, ¿sí? Voy a sacar esto para que se vean las líneas de punto. Las líneas de punto acá son prolongaciones, ¿sí? Al intersectarse esas prolongaciones es que se forma la imagen. Y el último rayo que podría trazarse es el que une el centro de curvatura con el objeto, ¿sí? Para comprobar que también pasa por ese punto y que ese es el punto de la formación de la imagen. Y como decía la consigna, que todas las imágenes que se forman en los espejos convexos son virtuales, derechas y de menor tamaño. ¿Virtuales por qué? Bueno, virtuales porque vemos que se forman con las prolongaciones, ¿sí? Son virtuales porque se forman con las prolongaciones de los rayos y se forma de este lado, como detrás del espejo, ¿sí? Derechas, ¿por qué? Porque está en la misma, hacia la parte, tanto el objeto como la imagen están en la misma parte, es decir, en la parte de arriba respecto del eje óptico, ¿sí? No sería derecha si la imagen se formara hacia abajo, digamos. Ahí sería invertida. Pero es derecha porque las dos están hacia arriba, ¿sí? Y de menor tamaño porque, bueno, evidentemente vemos que al formarse esta imagen tiene una menor altura que la que tenía el objeto. Entonces esta es la forma de representar lo que están afirmando acá en la consigna. Para el ejercicio 3 dice, para afeitarse una persona necesita ver su imagen derecha y del mayor tamaño posible. ¿Qué clase de espejo debe usar? Y acá nos dan las opciones: A, plano; B, cóncavo; C, convexo. Bueno, acá la respuesta correcta es un espejo cóncavo. Una persona necesita un espejo cóncavo porque en este tipo de espejo es que la imagen se forma de forma derecha y de mayor tamaño que el objeto. Y vamos a verlo a continuación. Un espejo cóncavo se representa de esta forma, ¿sí? Acá tenemos el centro óptico, acá tenemos el centro de curvatura, acá tenemos el foco, ¿sí? Y el objeto está en esta parte que es la parte izquierda. Bueno, entonces empezamos haciendo la marcha de rayos que va desde el objeto. Tenemos este es el objeto hacia el espejo de manera paralela al eje óptico, y ahora se va a reflejar siguiendo esta línea que pasa por el foco, ¿sí? Se refleja de esta forma. Y luego hacemos la prolongación de este rayo reflejado, que va a ser esta línea de puntos que observamos ahí, ¿sí? Esta sería la prolongación. Y bueno, luego el siguiente rayo vamos a hacer que siga también desde la punta del objeto, se va hacia el espejo siguiendo esta línea que pasa por el foco, ¿sí? Este rayo va hacia el espejo y se refleja de manera paralela al eje óptico. Esta es el rayo reflejado, ¿sí? De manera paralela al eje óptico. Y por último
este rayo reflejado hacemos la prolongación, que es esta línea de puntos que se ve ahí, ¿sí? Esa es la prolongación, y vemos que al intersectarse las dos prolongaciones en este punto, se va a formar la imagen, que la imagen viene dada por esta flecha, ¿sí? Que es la representación. Y vemos que la imagen entonces que se forma, como se forma con la prolongación de los rayos, es una imagen virtual, ¿sí? Es virtual porque se forma de este lado y con la prolongación. Y vemos que su tamaño es mayor, ¿sí? Que la del objeto. Y vemos también que es derecha, es decir que tanto el objeto como la imagen están hacia el mismo lado del eje óptico, es decir, hacia arriba. Por eso es mayor derecha virtual, y entonces por eso es que se necesita de este tipo de espejos para que una persona pueda afeitarse.